Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Mi nombre es Marcos. He trabajado como guardia desde los 20 años. En Ecuador el trabajo de guardia es muy explotado, pero la paga es un poco mejor que el sueldo básico. Un día me sorprendí por una llamada. Era una antigua empresa en la que yo había trabajado. Me ofrecían un sueldo superior a los $1000, algo muy extraño para un guardia en Ecuador. Me dijeron que necesitaban a alguien que no tuviera miedo. En esa empresa yo había trabajado cuidando un cementerio. Vi algunas cosas, pero nunca dejé el puesto. Por eso me habían llamado. Me contaron que en el puesto era lejos, en un cerro, que enviaron otros guardias, pero ninguno pasó de la primera noche. Era una construcción en proceso. El problema era que detrás de ella existía una antigua iglesia y era donde guardaban las herramientas en la noche. En el puesto en el que yo me encontraba me pagaban atrasado y por $1000 decidí arriesgarme. Yo vivía por el sector de Sangolquí y este lugar quedaba vía Amaguaña. Me quedaba cerca, además yo tenía moto. Cuando llegué los albañiles y maestros se rieron un poco. Yo no tenía gran estatura, pero eso sí siempre había sido muy arrecho. De esta noche no pasas, me dijo uno de ellos. Aquí en el día se escuchan cosas que se verá en la noche. Justo en la parte de atrás se levantaba esa iglesia vieja. Estaba ya rehuida y el pequeño campanario se había caído. Allí dejaban las herramientas para protegerlas de la niebla y la llovizna. Dentro de la iglesia hay un baño que funciona por si lo necesitas, me dijo el supervisor. Pero yo te recomiendo que mejor no entres a la iglesia, al menos que sea necesario. Le pregunté por los otros compañeros que habían visto, pero no quiso contarme, solo son cuentos de ellos. Mejor no te llenes la cabeza, me dijo. Eran las 6 de la tarde cuando me quedé completamente solo. Revisé que las puertas de la iglesia estén bien cerradas y me refugié en una garita de madera que habían puesto afuera. Me cambié de ropa y me coloqué mi ropa térmica debajo del uniforme para no pasar frío. Encendí una pequeña hoguera y calenté el café que había traído. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando empezó a caer un poco de llovizna, así que me refugié en la garita, pero sin cerrar la puerta. A lo lejos se veían las luces de la maderera de Novo Pan. La fogata comenzó a apagarse, así que encendí la linterna. Ahí sentado comencé a acordarme cuando trabajaba en el cementerio. Algunas noches había visto a un viejo acercarse. Me dio mucho miedo y desapareció al instante, pero aún así yo nunca dejé botado el puesto. Cerca de la medianoche pasó el supervisor. Me preguntó cómo me iba. Hasta el momento todo bien. Esos miedosos de tus compañeros abandonaron el puesto más temprano. Cuando el supervisor se fue, aproveché para dormir un poco. Sabía que ellos solo pasaban una vez en la noche y la señal de la radio no tenía señal en ese lugar, así que no debía responder reportes. Me quedé dormido 1 o 2 horas cuando me despertó un ruido. Era como un aullido de zorro y fue así justo allí. Lo vi en la puerta de iglesia. Un pequeño zorro anaranjado le aullaba a la luna. Me lo quedé mirando hasta que se fue, pero después vi una como luz, como si se tratase de una antorcha dentro de la ventana de la iglesia. Me dio escalofríos y se me erizó la piel, pero yo nunca había sido de los que tienen mucho miedo, así que comencé a insultar mientras me acercaba con la linterna. Mi abuelo siempre me habían dicho que toda mal se asusta insultando. Cuando llegué cerca de la ventana, la luz desapareció. Miré con la linterna y juraría que vi el rostro de una vieja. Se me erizó el cuerpo, pero regresé al garita. Había visto cosas peores en el cementerio. Mi esposa siempre me había dicho que tenía la sangre fría, que nunca sentía miedo. Me senté en la garita y volví a encender el fuego. Eran como las 3 de la mañana. Comencé a preguntarme por qué alguien construiría una iglesia tan lejos. Era obvio que la habían abandonado por ello. Además no había nadie a 1 kilómetro que asistiera, y porque a alguien se le ocurriría construir una casa en ese lugar. Bueno, yo también construiría si fuera mi terreno propio. En este país el arriendo nos vuelve locos. Pero bueno, la construcción era una especie de establo grande para un hacendado de dinero. Cuando amaneció, todos se sorprendieron al verme. Había pasado la noche. Me preguntaron si había visto algo.
Les dije que sí, que una vieja vivía en esa iglesia, y me les reí en el rostro. Pero la siguiente noche fue cuando todo sucedió. Llegué un poco tarde y ya todos se habían ido. Volví a prender una hoguera y calentar café. Merendé un pollo con menestra que mi mujer me hizo. Estaba todo muy tranquilo, pero en los cerros comenzó a vislumbrarse rayos y relámpagos que retumbaban en cielo. «Esta noche hay tormenta», me dije a mí mismo. Y así fue. Cerca de las 12 de las 11, cayó el aguacero, demasiado fuerte para esa garita de madera. No tuve otra opción. Me iba a tocar meterme a la iglesia. Cuando ingresé a la iglesia, solo poseía la luz de mi linterna. El lugar era pequeño, pero estaba repleta de muebles antiguos y amontonados. Había una hilera de bancas de iglesias contra una pared y, en su cima, una cruz dada la vuelta. Yo nunca he sido muy creyente, pero me pareció muy perturbador todo lo que guardaban en aquel lugar abandonado. Una virgen de madera de tamaño natural estaba justo en la entrada del baño. En el altar había una manta como cubriendo algo. Un bulto justo en el centro. Los cuadros todavía estaban en las paredes colgados. A mí nunca me ha gustado las iglesias, en especial en Quito. Son sombrías y llenas de cuadros antiguos que dan miedo. Decidí quedarme cerca de la puerta y la dejé un poco entreabierta. En una esquina de la puerta había unas gradas que bajaban. Supuse que era el cuarto donde se cambiaba el cura, pero no le hice mucho caso. En una vasija antigua que encontré, coloqué un poco de madera y prendí una fogata para el frío. Me mantuve allí hasta que me quedé dormido. Cuando desperté eran como las 4 de la mañana. La hoguera seguía enseguida, pero lo extraño fue que de las gradas que bajaban a aquella habitación irradiaba una luz como si alguien hubiese entrado. «De seguro es esa vieja que se me apreció la otra noche», me dije, así que comencé a insultarla y hacer ruido para que se fuera. Muchos dirán que tengo los nervios de acero, pero así siempre fui yo desde de niño. La luz se apagó, pero escuché una risa en la ventana. Cuando volteé, allí estaba la vieja, una mujer anciana con grandes ojos negros. El cabello blanco le caía hasta las piernas. «El que está ahí abajo no soy yo», me dijo con una voz aterradora, y desapareció enseguida. No les voy a mentir, esta vez mi cuerpo temblaba de miedo. Se me había aparecido muy cerca, y aunque era una vieja aterradora de alguna forma, lo que me había dicho yo lo tomé como una advertencia que había querido decir: yo no soy la que está ahí abajo. De pronto alguien abrió la puerta, el sol ingresó y me cegó los ojos. Era mi supervisor. Ya había amanecido, y yo no me había dado cuenta. Estaba sorprendido de que había pasado la noche en la iglesia. «Tú sí que no le tienes miedo, anda», me dijo. Todos estaban sorprendidos de que haya pasado ya 2 noches, solo en esa maldita iglesia. La tercera noche cayó una tormenta aún más intensa. Volví a entrar a la iglesia, pero esta vez tuve que cerrar la puerta. El agua entraba por la rendija. Encendí la hoguera. Algunos de ustedes se preguntarán por qué había vuelto. Cualquiera no regresaría, pero la verdad, tenía a mi madre enferma y muchas deudas. El sueldo de este lugar me venía demasiado bien como para desperdiciarlo. Tomé fuerzas y aunque yo no era católico ni de ninguna iglesia, decidí colgarme un rosario en el cuello para que me protegiera cualquier cosa que espantara un espíritu. Tan horrible como esa vieja debía ser algo muy malo. Serían como las 10 de la noche, cuando alguien golpeó la puerta. «Déjenme pasar, por favor. Hace demasiado frío aquí afuera», gritaba una mujer. No entendía cómo podía llegar ahí. Pensé que quizás era un intento de alguien para ingresar a robarse las herramientas. Miré por una rendija de la puerta. Era una mujer con hábito de monja. «Es usted el guardia», me dijo. «Déjeme pasar, me enviaron para alistar las cosas de mañana, pero me perdí por esta lluvia». Entonces le abrí la puerta y cerré enseguida detrás de ella. «Pensé que venían a robar», le dije. Me dijo que no pasaba nada, que ella iba rumbo al pueblo, que se iba a quedar con una vecina para la siguiente mañana venir a la iglesia porque se iban a llevar todas esas cosas, pero que con la tormenta se perdió y no supo a dónde ir hasta que vio la iglesia. Le acerqué una banca para que se acercara a la hoguera, y no voy a mentirles, a la luz de la fogata vi su rostro. Aunque el hábito le cubría, se notaba que era una muchacha muy bonita. Conversamos por un momento, pidió ir al baño. Cuando volvió ya no tenía cubierto el cabello, tenía los ojos verdes y cabello largo. En un momento de debilidad, mientras conversábamos, miré sus piernas. Fue ahí cuando se me horrorizó el rostro y se me heló la sangre.
Yo no lo había visto antes, pero esa monja tenía pezuñas de cabra. En vez de piernas, pezuñas de cabra. Me levanté y salí corriendo. No me importó la tormenta, corrí y me oculté tras los árboles. Desde allí veía a la puerta, vi a esa cosa grotesca salir y alejarse mientras se reía. Mi supervisor llegó en ese momento. Le dije que yo no me quedaba más esa noche, que no podía hacerlo. De seguro te espantaron, me dijo. Y si nos vamos esta noche, de seguro entran a robarnos. Así que nos quedamos los dos dentro de la iglesia. No pasó nada durante el resto de la noche. Al siguiente día me llamaron a preguntar si iría esa noche. Me dijeron que esta vez tendría un compañero, que era mejor que estuviéramos entre dos. Solo por eso acepté. Pasé recogiendo a mi nuevo compañero por Sangolquí y nos dirigimos a la iglesia. Era don Jorge, un hombre de unos 40 años, bastante alto y muy amable. Además era muy platicador, así que pensé que pasaríamos muy bien. Fue así que pasaron algunas semanas. Pareciera que la compañía había hecho que dejaran de pasar cosas. Comenzaba a creer que todo había sido sugestión mía por estar solo en ese lugar desolado. Pasaron algunos meses y no volvió a suceder nada. Hasta esa noche. Era una noche de jueves. Mi compañero y yo encendimos una hoguera fuera de iglesia y conversábamos, mientras asábamos unas salchichas, como si fuéramos jóvenes todavía. La verdad, nos habíamos vuelto muy buenos amigos. Y con esos sueldos pasábamos más que alegres. Serían como las 3 de la mañana, cuando don Jorge tuvo que ir al baño. Algo de lo que comimos le había hecho daño, pero pasó mucho tiempo y no volvió. Cuando ingresé a la iglesia, sentí que el frío me entraba hasta los huesos. Escuché gritos en el baño. Fui corriendo. Entonces vi a esa vieja horrenda riendo. Yo no lo hice, me dijo, y desapareció. Don Jorge estaba desmayado sobre el excusado, pero estaba vivo. Lo cargué y comencé a llevarlo afuera, pero las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Sobre las bancas amontonadas aprecio una criatura extraña, grotesca, muy alta y con las extremidades muy largas. Tenía garras como dedos, no se le podía ver el rostro. Parecía estar cubierto por una manta roja enorme y un olor se impregnó en el lugar, como olor a azufre, o como cuando queman hojas secas. Del terror solté bruscamente a don Jorge. Se despertó por el golpe y vio lo mismo yo. Intentamos abrir la puerta, pero era como si alguien la sostuviera del otro lado, y esa cosa, sea lo que fuera, cada vez se acercaba más. Don Jorge, lleno de miedo, corrió hacia las gradas de esa habitación en la parte baja. Yo intenté gritarle, pero aún así ingreso. No me quedó otra opción que seguirlo. En la parte de abajo de la iglesia había 2 cuartos llenos de libros. En una de ellas nos paralizamos del miedo cuando vimos lo que parecía ser un cuerpo, o lo que quedaba de él, un esqueleto, crucificado en una cruz de madera, dado la vuelta, con una manta roja envolviéndolo. Fue cuando lo comprendimos, esa extraña criatura que nos perseguía. Era el espíritu de ese hombre. Volvimos a subir y la puerta estaba abierta. A la mañana siguiente contamos lo que vimos a la policía. Ingresaron a la iglesia y encontraron el cuerpo crucificado a la cruz, pero también encontraron un cofre antiguo con restos de lo que parecía ser una mujer. Yo pensé que ella era la vieja, que se aparecía. Los albañiles de la construcción nos dijeron que nadie nunca había bajado a esos cuartos. La policía se llevó los cuerpos. Los identificaron como un sacerdote que había desaparecido hace tiempo, pero del cuerpo de la mujer nunca se supo nada. Yo no estoy seguro, pero creo que alguien los atacó cuando estaban vivos. Quizás fue la misma monja que se me pareció esa noche. Esa monja con pezuñas de cabra. Trabajamos en ese lugar casi 2 años, pero ya nunca sucedió nada. El dueño de la hacienda ordenó demoler la iglesia antes de que nos fuéramos, pero yo estoy seguro que esos páramos siguen malditos. Prelato número 2. Mi nombre es Darío Guamán. Soy oriundo de Aloasí, pero he vivido casi toda mi vida en Machachi. Desde joven me acostumbré a trabajar en el campo, ordeñando vacas, haciendo cercas, ayudando con los pastores. Con el tiempo me hice experto en caballerizas. A mis 40 años ya había trabajado en más de 15 haciendas de toda la zona. Nunca me metí en líos, no tomaba, no robaba y siempre fui trabajador. Por eso me buscaban harto. Un día de junio, cuando el frío se mete hasta los huesos, recibí una llamada de un tal don Federico, dueño de la antigua hacienda Santa Emilia, ubicada al pie del cerro El Morro,
por la vía antigua a El Chaupi. Me ofrecía $1.200 mensuales, sueldo completo, con casa, comida y sin descuentos. «Solo necesito un hombre que no se asuste fácil», me dijo por teléfono. Yo no soy de creer en cosas raras, pero me pareció curioso ese comentario. Me explicó que necesitaba a alguien que se quede en las noches vigilando, porque en los últimos meses algo había estado matando al ganado. Las vacas aparecían con la panza abierta, las cabras sin cabeza, y los perros se negaban a salir cuando caía la noche. Ya había contratado a 2 hombres antes, pero el uno renunció la segunda noche y el otro se fue sin cobrar. Me reí por dentro, pensé que exageraban. Acepté el trabajo, más por la paga que por valentía. Mi mujer tenía problemas en la columna y el arriendo donde vivíamos nos estaba asfixiando. Nos mudamos a la hacienda el 3 de julio. La hacienda Santa Emilia era enorme, con más de 50 hectáreas de pasto y un establo viejo, rodeado de alambre de púas. La casa principal, de 2 pisos y tejas antiguas, estaba descascarada, pero aún se sostenía bien. En el fondo, al pie de un pequeño bosque, se alzaba una estructura rara, como una cabaña de piedra, que según don Federico era un antiguo corral abandonado. La primera semana fue tranquila. Me dedicaba a revisar los cercos, alimentar a las bestias, vigilar que nadie se meta. Dormía con mi esposa en un cuarto pequeño junto al establo. Pero la segunda semana fue cuando empezaron los ruidos. Al principio pensé que eran perros salvajes, o quizás zorros bajando del cerro, pero el sonido no era natural, era algo húmedo, como un gruñido espeso y profundo que se alargaba por los pastizales. Los caballos se inquietaban, las vacas mugían sin parar, y una noche una cabra desapareció sin dejar rastro. Le conté a don Federico y me dijo que revisara el bosque. Fui con una linterna y un machete, pero no encontré nada, salvo huellas extrañas, grandes como de un perro, pero con 4 garras muy separadas y largas. Se hundían en el barro como si la cosa que caminó por ahí pesara 1 tonelada. Fue la tercera noche cuando vi por primera vez la silueta. Estaba revisando el establo con la linterna, cuando la luz captó algo entre los árboles. 2 ojos rojos, grandes, altos, como si la criatura midiera más de 2 metros. No se movió. Me quedé congelado. Pensé en disparar al aire. Tenía un rifle viejo, pero algo me dijo que mejor no. Me metí de nuevo a la casa sin mirar atrás. La mañana siguiente, una vaca apareció muerta cerca del corral de piedra. Tenía el cuello torcido y le faltaban los ojos. Era como si se los hubieran arrancado con cuchara. Mi esposa me dijo que ya no quería quedarse ahí, que desde la primera noche había tenido pesadillas, que soñaba con un hombre sin piel, arrastrándose por el campo, que le hablaba sin mover la boca. Me dijo que eso no era un zorro, que ahí había algo peor. Decidí enviarla donde su hermana, en Mejía, por unos días. Yo me quedé solo en la hacienda. La 4ª noche decidí hacer guardia cerca del corral de piedra. Armé una pequeña hoguera y me senté con mi termo de café, el machete y el rifle al alcance. Eran casi las 2 de la mañana cuando el olor llegó. Un olor horrible, como carne podrida, mezclado con barro y azufre. La hoguera comenzó a chispear como si algo la ahogara. Entonces lo vi. Salió arrastrándose del bosque, negro, enorme, con la piel como de cuero quemado y patas desproporcionadas, muy largas, como si se hubiera estirado al crecer en una jaula muy pequeña. Tenía la boca abierta, pero no tenía labios, solo encías y dientes. Caminaba raro, como si se dislocara a cada paso. Me observó, me paralicé. Ni el rifle, ni el machete, ni los rezos me ayudaban. La criatura dio un paso más y escuché el sonido de sus garras aplastando la tierra mojada. Entonces escuché una voz dentro de mi cabeza. No es tu turno aún. No la oí con los oídos, la sentí en los huesos. Cerré los ojos y comencé a gritar insultos, como me enseñó mi abuelo. Cuando abrí los ojos, la criatura ya no estaba. Solo quedaban las huellas y el olor.
Dormí dentro del establo, con los animales. Al día siguiente le conté a don Federico. Pensé que me diría que estaba loco, pero me miró serio y me dijo: «Entonces sí es cierto». Me llevó hasta su oficina y me mostró un libro viejo, con fotos de la hacienda desde 1930. Me contó que antes de ser ganadera, esa hacienda fue un centro de experimentación, donde un cura alemán hacía limpiezas de espíritus deformes. Un día, uno de esos espíritus, según dicen, se negó a salir y se quedó. Lo encerraron en el corral de piedra. El cura desapareció después, pero la leyenda siguió. Decidí que me iba a quedar. ¿Por qué? Porque esa criatura no me quiso matar. Sentí que me advertía de algo. Quería mostrarme algo más. Y así fue. Una semana después, otro peón, Luis, me acompañó. Era joven, fuerte, serrano como yo. Se burlaba de mis historias. Una noche mientras recogíamos heno cerca del bosque, Luis desapareció. Grité, busqué con la linterna y seguí las huellas hacia el corral. Entré y lo que vi me dejó marcado para siempre. Debajo del piso de piedra encontré una tapa de metal oxidada. La abrí y bajé unas gradas estrechas. Allí, en una cripta subterránea, había huesos, docenas, cientos. Huesos de animales, sí, pero también huesos humanos. Y en el centro, una silla hecha de cráneos. Y sobre ella, Luis con la piel desollada, aún vivo, aún respirando. Me mostró, me susurró, me mostró lo que vendrá. De pronto, algo se movió en las sombras. Era la criatura, pero ya no tenía ojos, solo cuencas vacías y un corazón latiendo en su cuello. Grité con todo lo que tenía, tomé a Luis como pude y salí corriendo. Desde entonces nadie volvió a hablar de eso. Don Federico vendió la hacienda un mes después. Nadie quiso comprarla. Luis desapareció del hospital y yo me fui a vivir a Quito. Pero cada vez que paso por la vía al Chaupi y veo esos árboles torcidos por el viento, siento la mirada de la criatura dentro de mi cabeza y aún me repite: no era tu turno, pero pronto lo será. Relato número 3. Mi nombre es Verónica Pillajo. Soy de Ambato, nacida en Huachi Chico. Desde los 17 años he trabajado de todo un poco, cuidando niños, limpiando casas, vendiendo empanadas. Pero siempre soñé con tener un trabajo fijo, con seguro, algo que me diera estabilidad. A los 34 años, ya con 2 hijos, por fin se me presentó una oportunidad en el hospital docente de Ambato, como personal de limpieza. No les voy a mentir, lloré de la emoción cuando me llamaron. Después de casi 3 años de buscar trabajo y sobrevivir con lo que podía, al fin me tocaba algo bueno. El sueldo no era mucho, pero era mejor que nada. $480, sin contar los descuentos. Me asignaron al turno de la noche, que nadie quería porque era más pesado y solitario. Pero para mí eso no era problema. Me gustaba la idea de trabajar en silencio, sin tanta gente, sin doctores encima. El hospital era enorme y viejo. Algunas partes eran nuevas, recién remodeladas, pero otras estaban olvidadas. Pasillos oscuros, puertas con óxido, cuartos con letreros que decían «no usar». Me tocaba limpiar baños, pisos, algunas veces la zona de cocina, cuando la señora Rosalía faltaba. La primera semana fue tranquila. Aprendí rápido la rutina: encerar los pisos, vaciar tachos, trapear los baños. Me llevaba mi café en un termo y mi radio pequeña para no sentir tanto silencio. En el hospital había muchas historias. Mis compañeras decían que por las noches se escuchaban pasos en el pabellón cerrado, que una vez un doctor vio a una enfermera colgando en el ascensor, pero que desapareció cuando se acercó. Yo pensaba que eran cuentos nomás, cosas para asustar a las nuevas. La segunda semana me asignaron a la zona de cocina. La señora Rosalía se había fracturado un pie. Me dijeron que solo era por unos días, que limpie, recoja los desperdicios y que a las 11 de la noche apague las luces y cierre todo. Esa noche entré con mi carrito de limpieza, como siempre.
El lugar estaba vacío. Se sentía un poco más frío que el resto del hospital. Había varias neveras industriales, mesones largos de acero y unas ollas grandes donde preparaban la comida para los pacientes. En una mesa habían dejado unas bandejas con pollos crudos, listos para el almuerzo del día siguiente. Me puse mis guantes y comencé a barrer. No había nadie, ni un alma, hasta que de pronto escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Pensé que se había caído una bandeja. Caminé hacia la parte de atrás de la cocina y ahí lo vi. Un hombre, con bata de paciente, estaba de pie junto a las bandejas. No me había visto aún. Estaba comiéndose los pollos crudos, así como si fuera lo más normal del mundo. Los mordía con furia, con desesperación, con la cara pegada a la carne. El sonido era horrible, como si estuviera rompiendo huesos con los dientes. Me quedé helada. No supe qué decir. Traté de hablarle. «Señor, ¿está bien?» Entonces el hombre se giró y fue ahí cuando lo vi bien. Su boca no era normal. Estaba abierta hasta los pómulos, como desgarrada. Los labios le colgaban. Los dientes eran largos, afilados, todos torcidos, como los de un animal. Tenía la piel pálida, los ojos rojos y las manos manchadas de sangre. Tenía la lengua partida en dos, como una serpiente. Grité, pero fue tan fuerte el susto que me desmayé ahí mismo, al pie del carrito. Desperté en una camilla, rodeada de enfermeras. Una de ellas me daba aire con un cartón, otra me sostenía la mano. Temblaba. «¿Qué pasó?», me preguntaron. Yo solo repetía: «Hay un hombre en la cocina». Se comió los pollos. Se miraron entre ellas, como si dudaran. Me pidieron que me calmara. Un doctor se acercó. Le conté lo que vi. Me revisaron los signos vitales. Me dijeron que quizá me había impresionado por ver carne cruda, que a veces el cansancio provoca alucinaciones. Les juré que no era eso. Les hablé de la boca, de los dientes. Fue entonces cuando la jefa de cocina llegó, pálida, con una bandeja en la mano. «Miren esto», dijo, mostrando los pollos. Estaban destrozados, mordidos como si un animal los hubiera desgarrado con rabia. Tenían huellas de dientes humanos, pero grandes, y la carne estaba completamente despedazada. Ahí recién comenzaron a creerme. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.